Mis queridos hermanos, estamos contentos porque estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando este hermoso folleto, la muerte y nuestra esperanza futura. Y no se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y tengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar los engaños del tiempo del fin. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de estar en comunión contigo estudiando tu santa palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos, Señor, a madurar en nuestra vida cristiana. Cuida nuestras necesidades intelectuales, espirituales y materiales, y sobre todo cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Los engaños del tiempo del fin. El versículo de memoria está en 2 Corintios 11, 14 y 15. Miren lo que dice. Y no es maravilla, no es maravilla. ¿Qué es lo que no es maravilla? Miren lo que dice. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No se extrañen de que Satanás se disfraza como ángel de luz y como ministros de justicia. Y por eso viene el título, los engaños del tiempo del fin. Hay algunos engaños que Satanás ha introducido para hacer caer a todos los que puede. Por ejemplo, está el misticismo. Esta palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencias espirituales o trance. El misticismo da la idea de que no importa lo que hago, si estoy en comunión con algo absoluto, eso es suficiente, pero hay un peligro en este engaño y el peligro está aquí. Los fenómenos pueden variar en forma e intensidad, pero la tendencia siempre es a reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. No importa lo que haga, no importa lo que suceda, lo importante es que esté en un trance de comunión con algún ser divino, con el ser divino. Eso tiene su problema, porque ese no importa lo que haga, no importa lo que suceda, tiene un problema. Miren lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No importa lo que haga, lo importante es que estoy en comunión con el ser divino. Dios finalmente le dirá, nunca te conocí. ¿Por qué? ¿Por qué les dirá, nunca te conocí? Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo más importante es ¿qué cosa? Hacer la voluntad del
Dios que está aquí en la Santa Biblia, hacer lo que Dios ha declarado en la Santa Biblia. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué no entrará en el reino de los cielos? Porque segunda Tesalonicenses 2:10, miren lo que dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no han recibido lo que está aquí en la Escritura. El misticismo con su no importa lo que haga, no importa lo que crea, solamente es importante estar en comunión con lo divino, es peligroso. Miren lo que dice la hermana de White: la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe, de aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Qué pena, cuidado con caer en este engaño. Solamente hay que estar en comunión con lo divino, en trance con lo divino, y después no importa nada. Es importante tomar en cuenta Mateo 7, 24 y 25, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que oye la palabra que está escrita aquí en la Biblia y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nuestra religión, si nuestra vida cristiana está fundada sobre la Biblia, tiene buen fundamento, porque esta Biblia es la palabra de nuestro Creador, es la palabra de Dios. Entonces la Biblia es el fundamento de nuestra fe, debe ser el fundamento de nuestra fe. Y miren lo que dice la Biblia, Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué dice la Biblia? Nunca más tendrán parte en todo lo que pasa debajo del sol. Otro engaño grande de Satanás viene con esto que se conoce como vida después de la vida, o experiencias cercanas a la muerte, que el doctor Moody presentó como algo científico. Él entrevistó a más de 100 personas que habían sido declarados con muerte clínica, pero después de un tiempo volvieron a la normalidad, y cuando el doctor Moody les entrevistó, ellos dijeron que habían visto a un ser luminoso lleno de amor. Pero en la Biblia dice que si uno está muerto, no tendrá parte de lo que hace debajo de él sol. Cuando uno muere, entonces es cadáver, como lo que ocurrió con Juan 11:39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esta sí fue una muerte real.
4 días y el cadáver estaba en descomposición, y fue resucitado, y nunca él dijo que había visto a un ser luminoso, a un ser de amor. Él no recordaba nada de lo que había pasado en la muerte, como todos aquellos que habían sido resucitados. No recordaban nada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estos testimonios, cuando decían que han visto a un ser hermoso, lleno de amor, qué es lo que estaban viendo? Dos cosas pudieron haber estado ocurriendo, o eran alucinaciones propias de ese periodo, o realmente estaban viendo a quién, al sustituto, al engañador. No nos vamos a olvidar que la única fuente de la verdad es que Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que dice la Biblia es la verdad. Y por eso Salmo 119:105 expresa: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, otra vez, la Biblia es el fundamento de la verdad. Y miren lo que dice este otro versículo, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces tiene que morir el hombre? Una sola vez. Una sola vez, pero otro engaño grande que Satanás ha introducido es ¿qué cosa? La reencarnación. La reencarnación, que según lo que se denomina es un proceso espiritual donde el ser humano se reencarga en otro animal o en otra cosa para perfeccionarse poco a poco hasta lograr la perfección total. Es una manera de salvarse por sus hechos. Eso está en completa contradicción con lo que dice la Biblia. En primer lugar, los hombres que mueren una sola vez, no hay reencarnación, no mueren 2 veces, 3 veces, 4 veces, reencarnados en otros animales o en otras experiencias, no mueren varias veces. También está en completa contradicción con lo que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La única fuente de salvación es Cristo. Por gracia sois salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No podemos perfeccionarnos poco a poco reencarnándonos en otros seres. Eso no es bíblico. Y también la reencarnación está en contradicción con lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los seres humanos que han muerto una sola vez están esperando la resurrección que nuestro Señor Jesucristo
nos va a dar. Esto de la reencarnación también está en contradicción con otra enseñanza bíblica. Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Cristo va a venir ¿para qué? Para resucitar aquellos que han creído en Él y llevarles a la patria celestial. Esa es la realidad bíblica. Entonces la reencarnación está en completa contradicción con la enseñanza de la Biblia. Y para alcanzar la salvación, para que nosotros podamos ser salvos, lo único que tenemos que hacer es obedecer a Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu corazón y vas a ser salvo. Eso es lo que nos pide Dios. Entonces, la Biblia es el fundamento de la esperanza. La Biblia nos da esperanza porque ahí está la promesa de Dios, la promesa de la salvación para cada uno de nosotros. Otra cosa importante que dice la Biblia está en Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Consultará el hombre a los muertos? Otro engaño de Satanás es el culto a la nigromancia y a los antepasados. Nigromancia, adivinar mediante la comunicación con los muertos y también con los antepasados. ¿Eso es bíblico, la adivinanza? No. La Biblia rechaza eso. Miren lo que dice Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. No consulten con los adivinos. No consulten con los encantadores. Yo solamente soy Dios. Miren lo que dice Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La adivinación, consultando a los muertos, consultando a los antepasados, no es bíblico. Los muertos nada saben. Los muertos no pueden entrar en comunión con los vivos. Eso es lo bíblico. Eso es lo bíblico. Y la Biblia describe una experiencia de Saúl que tiene que ver con consultar a los adivinos. Y es importante eso porque ¿qué es lo que hizo primero Saúl? Miren lo que dice 1 Samuel 28, 3 y 9. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué había hecho Saúl? Arrojó de la tierra a los encantadores y adivinos de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. Los encantadores y adivinos
no sirven de acuerdo a la palabra de Dios, y Saúl hizo en este momento lo correcto. Luego miren lo que pasó. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Saúl estaba en ese momento en lo correcto. Él había arrojado a los adivinos y no quería saber nada de ellos. Pero Saúl cayó. Saúl se alejó de Dios. Y como se alejó de Dios, él estaba desesperado, y en esa desesperación él se acercó y consultó a quienes, a los adivinos que había arrojado, que había botado. Y la experiencia de Saúl fue desastrosa, porque miren lo que dice Primera Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Por qué murió Saúl? Porque no guardó lo que estaba escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo? Miren lo que dice: y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Él murió por consultar a una adivina de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios. No consultó a su Dios, no consultó a aquel que es la fuente de toda sabiduría, no consultó la palabra de Dios. Entonces, esta experiencia nos muestra que la Biblia es la única fuente de seguridad, porque nos dice lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todos estos engaños que hemos estudiado no nos debe extrañar, porque de acuerdo a 2 Corintios 11, 14, 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué engaños de Satanás! Otros engaños de Satanás son las personificaciones y otras apariciones. Satanás es experto en personificar a los muertos, en aparecer como ángel de luz. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando vemos la personificación y otras apariciones engañosas de Satanás, ¿qué está pasando? No se maravillen, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Miren lo que dice la hermana de Huay: esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Añade: el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. ¡Qué engaño más grande! ¿Cuál es nuestra única seguridad ante todos estos engaños de Satanás? ¿Cuál es nuestra única seguridad? Miren lo que dice Efesios 6, 10 y 11.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional en esta parte. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Dios es más poderoso que Satanás. Acérquense a Dios, fortalezcanse con Él. Luego miren lo que dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante acercarnos de Dios, vestirnos con su armadura, dejar que Él nos vista con su armadura? ¿Por qué es importante? Miren cómo en el Antiguo Testamento esta idea se traduce. Deuteronomio 20, 3 y 4. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Dios. ¿Quién va a pelear con nosotros? Nuestro Dios. ¿Quién nos va a salvar? Nuestro Dios. Por eso dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse de todo lo que nos da Dios. Esa misma idea está aquí, Segunda Crónicas 20:15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No teman los ataques de esta multitud, no teman los ataques de Satanás. ¿Por qué no teman? Porque no es vuestra la guerra, sino de quién, sino de Dios. Vístanse de la armadura de Dios. No es nuestra guerra, sino es la guerra de quién, de Dios. Dios va a pelear por cada uno de nosotros. Por eso Efesios 6, 10, 11 termina: para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es nuestra batalla, sino la de Dios. Dios va a pelear por nosotros. Él va a hacer que nuestros enemigos sean derrotados y Él va a salvarnos. Oh, mis hermanos, hemos visto cuán importante es que la Biblia sea la fuente de nuestra seguridad, que sea el fundamento de la esperanza que tenemos, que sea el fundamento de la verdad, que sea el fundamento de nuestra fe. Aquí la Biblia, lo que dice Dios, y tenemos que ir a la Biblia. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando vengan estos problemas, estos engaños de Satanás, tengamos algo importante. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oh, mis queridos hermanos, ojalá nosotros nos empapemos, estudiemos la palabra de Dios, estemos en comunión con nuestro Dios para no caer en esos engaños que son
realmente engaños de muerte. Ojalá que nosotros podamos vencer los engaños de Satanás con la armadura de Dios, vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ojalá que nos entreguemos a Dios todos los días. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.